Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de evaluación y reevaluación de las emociones. Si te interesa, quédate y arrancamos. Aunque pueda parecer que las emociones suceden de forma automática, sin control, podemos controlarlas, al menos hasta cierto punto. En general, la reevaluación es la estrategia intrapersonal de regulación emocional más efectiva, es decir, suele ser la más adaptativa. La reevaluación de los estímulos que han suscitado la emoción está estrechamente relacionada con los procesos nucleares de la terapia cognitiva, tal como lo decían Beck y Ellis. La describieron e introdujeron también en la psicoterapia moderna. La respuesta emocional ante un acontecimiento depende de la interpretación que hagamos del mismo, y cómo lo interpretamos depende a su vez de varios factores como los esquemas personales, el contexto, las experiencias pasadas, etc. Estos factores proporcionan el filtro que determina la interpretación y por lo tanto qué reacción emocional es más probable. Un acontecimiento medioambiental sucedido recientemente en Boston puede ayudar a ilustrar esta cuestión. Unos días antes de que se sentara a escribir este párrafo, Virginia y el Distrito de Columbia sufrieron un terremoto de magnitud 5.3, cuyas ondas se desplazaron hacia el noreste y llegaron hasta Boston y Nueva York. Los temblores en Boston fueron menores y no causaron daños, pero duraron 20 segundos y se percibieron con claridad. En función del contexto, distintas personas interpretaron de formas muy distintas este terreno menor. Una persona de mi gimnasio pensó que el ligero movimiento que había percibido en el suelo indicaba una crisis de salud, posiblemente un ictus o un infarto de miocardio. Una amiga lo atribuyó a las obras del metro que estaban haciendo cerca de su casa. Ambas interpretaciones iniciales resultaron ser erróneas y fueron sustituidas por la correcta cuando se dispuso de más información. El contexto, las experiencias pasadas y el conocimiento anterior contribuyeron a estas primeras interpretaciones erróneas de lo sucedido. El ejercicio físico puede provocar un ictus, que a su vez puede provocar percepciones extrañas y problemas de movimiento. Las obras en el sistema del metro pueden hacer temblar los edificios de la superficie. Además, las distintas interpretaciones dieron lugar a las respuestas emocionales distintas. Las personas del gimnasio que estamos contando se asustó y la amiga que cuenta se sintió molesta. Enfoque cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual a la hora de tratar trastornos emocionales parte del supuesto de que las respuestas conductuales y emocionales están determinadas por la evaluación que hacemos de las situaciones y de los acontecimientos y no por las situaciones o por los acontecimientos en sí mismos. O sea, en otras palabras, solo sentimos ansiedad, ira, tristeza si pensamos que tenemos motivos para estar ansiosos, enfadados o tristes. Por lo tanto, no es la situación en sí, sino las percepciones, expectativas e interpretaciones. Es decir, la interpretación cognitiva de lo sucedido es lo que desencadena las emociones. Es posible que la mejor manera de explicarlo sea el siguiente ejemplo que fue descrito y ofrecido por Aaron Beck. Abro comillas. Un arma de caza oye un portazo. Un ama de casa, oye un portazo. Se le ocurren varias hipótesis para explicarlo. Quizás sea Sally, que ya ha vuelto de clase. Quizás sea un ladrón. O será el viento que ha cerrado la puerta de golpe. Aunque la hipótesis por la que se decida debería depender de que tenga en cuenta todas las circunstancias relevantes. Sus esquemas psicológicos pueden inferir con el proceso lógico de comprobación de hipótesis. Si su pensamiento está dominado por el concepto de peligro, puede llegar a la conclusión de que se trata de un ladrón y hacer una inferencia arbitraria. Aunque dicha interferencia no es necesariamente errónea, se basa sobre todo en procesos cognitivos internos, no en información real. Si sale corriendo y se esconde, pospone o pierde la oportunidad de refutar o confirmar esa hipótesis. Cierro ejemplo de Aaron Beck. En resumen, el mismo acontecimiento inicial, o sea, oír ese portazo, puede suscitar respuestas emocionales muy distintas en función de cómo se interprete el contexto situacional. El portazo en sí mismo no suscita ninguna emoción. Sin embargo, si la mujer asumiera que el portazo significa que hay un ladrón en la casa, sería muy probable que experimentara miedo, porque en ese caso el portazo hubiera indicado un peligro potencial.
La probabilidad de optar por esta interpretación aumentaría si hubiera estado predispuesta a ello porque hubiera visto hacía poco una película de miedo o si hubiera leído un artículo sobre robos. También habría sido más probable que llegara a esa conclusión si su creencia nuclear, también conocida como el esquema, fuera de un mundo como un lugar peligroso. Por supuesto, su conducta sería muy distinta si pensara que el acontecimiento no tiene un significado concreto o que el portazo señala un acontecimiento alegre o neutro, por ejemplo, el regreso de su marido. En el contexto de la terapia cognitiva se suele aludir a los supuestos acerca de acontecimientos y situaciones como pensamientos automáticos, porque surgen espontáneamente y sin que haya una gran reflexión o razonamiento previo. Estos pensamientos se basan en creencias nucleares generales o, como decíamos, esquemas que la persona mantiene acerca de sí misma, del mundo y del futuro. Esas creencias nucleares o esquemas determinan cómo puede interpretar una persona una situación concreta. Por lo tanto, determinan el tipo y la probabilidad de pensamientos automáticos específicos. Los pensamientos automáticos específicos contribuyen a la evaluación cognitiva desadaptativa que la persona hace en la situación o acontecimiento, lo que deriva en una respuesta emocional. La palabra desadaptativa sugiere aquí que la evaluación no desempeña una función adaptativa. En ese contexto, adaptación podría entonces aludir a la capacidad de adaptarse a los retos de la vida en general. Otras cogniciones se expresan en forma de autoafirmaciones, llamadas así porque son afirmaciones que la persona se dice a sí misma para interpretar los acontecimientos del mundo externo. En su modelo ABC, Ellis ilustra la relación entre los acontecimientos, las cogniciones y las respuestas emocionales. En este modelo, A representa el acontecimiento antecedente, el portazo. B representa la creencia, es un ladrón. Y C, la respuesta o consecuencia, que es el miedo. Si el pensamiento ocurre tan rápido y automáticamente que la persona reacciona casi de forma refleja y sin reflexión crítica al acontecimiento desencadenante, B pasa a estar en blanco. A no ser que la cognición esté en el centro de la conciencia de la persona, identificarla puede ser muy difícil y por eso es el motivo por el que B se llama el pensamiento automático. Por lo tanto, los terapeutas cognitivos alientan al paciente a que explique la situación o circunstancia específica que precedió, por ejemplo, a un estado de ánimo bajo. El terapeuta y paciente examinan cuidadosamente la secuencia de acontecimientos y la respuesta del paciente ante los mismos, identifican los posibles pensamientos automáticos que pueden haber dado lugar a la respuesta y exploran un sistema de creencias subyacente que sustenta dichos pensamientos automáticos. A pesar de que el modelo de Ellis y el modelo de Beck presentan algunas deficiencias y diferencias menores, ambos insisten en la idea de que las distorsiones cognitivas están en el centro de los problemas psicológicos. Hablamos de distorsiones cognitivas porque se tratan de percepciones e interpretaciones erróneas acerca de situaciones y acontecimientos. Normalmente no reflejan la realidad, son desadaptativas y provocan malestar emocional, problemas de conducta y una activación fisiológica disfuncional. Las pautas concretas de sistemas fisiológicos de malestar emocional y de conductas disfuncionales a consecuencia de este proceso, o sea, de distorsiones cognitivas, se interpretan como síndromes de trastornos mentales. Este modelo ilustra que las cogniciones rasgos desadaptativas, que suelen ser creencias generales, o sea, esquemas, pueden derivar en condiciones estados desadaptativas concretas. Las cogniciones estado desadaptativas pueden ser automáticas cuando se presta atención a ciertos desencadenantes, como situaciones, acontecimientos, sensaciones o incluso pensamientos. Los procesos que llevan a orientar la atención a los estímulos pueden darse a nivel inconsciente y con frecuencia presentan cierto grado de automatismo. Por ejemplo, las personas con el trastorno de pánico suelen mostrarse hipervigilantes a los cambios corporales más sutiles y se escanean el cuerpo inconscientemente en busca de anomalías. Cuando la persona es consciente del foco de su atención, interpreta y evalúa los desencadenantes. Y por supuesto, esta evaluación lleva a una respuesta conductual asociada a la emoción. Así, tenemos que la mayoría de las personas no son conscientes de las palpitaciones cardíacas que induce la cafeína en una taza de café fuerte. Por el contrario, el paciente con trastorno de pánico que acaba de tomarse esa taza de café fuerte
podría interpretar las palpitaciones como una señal de aviso de un infarto de miocardio inminente, en lugar de una respuesta inocente al consumo del café. Vamos a otro caso. Es mucho más probable que una persona que cree la afirmación "soy incompetente en las relaciones sociales" interprete un suceso, por ejemplo, que una persona bostece durante su conferencia, de modo que confirme su creencia: "ha bostezado porque carezco de habilidades sociales". Interpretar la situación de este modo desencadena la experiencia subjetiva, como pueden ser el miedo y vergüenza, los síntomas fisiológicos, el aumento de una frecuencia cardíaca, y las respuestas conductuales, el tartamudeo. Estos síntomas y respuestas pueden distraer a la persona de la tarea, lo que vuelve a confirmar que la evaluación cognitiva desadaptativa de esa situación y el esquema de incompetencia social que instaura un bucle de retroalimentación positiva y un círculo vicioso. Resulta interesante que el razonamiento emocional pueda reforzar este bucle de retroalimentación en un proceso cognitivo desadaptativo que usa la experiencia emocional como demostración de validez de un pensamiento. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a los perros puede creer que el miedo que siente es la prueba de que los perros son peligrosos. El razonamiento emocional instaura un bucle de retroalimentación positiva, transformando la consecuencia de un pensamiento, por ejemplo, el miedo a los perros, en un antecedente de ese mismo pensamiento: los perros son peligrosos. Este tipo de bucle de retroalimentación positivo se ve en muchos trastornos emocionales. Dividir la experiencia emocional en experiencia subjetiva, fisiología y conducta puede parecer algo artificial, y algunas escuelas de psicología creen innecesario hacer esa distinción. Por ejemplo, los defensores de análisis de conducta podrían argumentar que toda respuesta a un acontecimiento o situación es una respuesta conductual, y por lo tanto no resulta útil asumir que la evaluación cognitiva precede a la respuesta, o que las respuestas subjetivas y fisiológicas sean distintas a las respuestas conductuales manifiestas. Sin embargo, y tal como hemos visto a lo largo de este video y los demás capítulos anteriores de este videos de esta serie de videos del libro, hay evidencias suficientes para sustentar el modelo cognitivo-conductual. Además, es un modelo que resulta útil en la práctica clínica a la hora de formular estrategias que intervienen de manera específica. Aunque los tres componentes que venimos hablando, experiencia subjetiva, fisiología y conducta, se unen para formar un sistema, pueden abordarse de forma independiente. Es en el caso de la ansiedad que el componente conductual suele adoptar la forma de estrategias de evitación cuyo objetivo es mejorar o eliminar el malestar de la experiencia de la persona. Otras estrategias de evitación pueden ser de naturaleza experiencial. Por ejemplo, la persona puede evitar la experiencia subjetiva o las sensaciones fisiológicas de una respuesta emocional en lugar de la situación en sí misma. Sin embargo, las estrategias de evitación son desadaptativas y propician el mantenimiento del problema, porque impiden que el sistema cambie mediante la evaluación de pruebas que contradigan. Además, el razonamiento emocional refuerza el bucle de retroalimentación positivo, lo que consolida ese sistema. Sin embargo, la base del sistema son los pensamientos desadaptativos. Estos pensamientos desencadenantes median, además, las respuestas a lo que sucede en nuestro entorno. Evaluación desadaptativa. El razonamiento humano consta de dos sistemas cognitivos distintos. El sistema 1 es intuitivo, rápido, exige poco esfuerzo y se basa en la asociación, mientras que el sistema 2 es más deliberado, lento, requiere esfuerzo y se basa en la lógica. Ambos sistemas cognitivos pueden ser desadaptativos e instigar o intensificar el malestar emocional. Las estrategias de terapia cognitivo-conductual, también conocida como la TCC, abordan ambos sistemas y ayudan a la persona a convertirse en un pensador y científico racional y crítico mediante la identificación y modificación de las creencias desadaptativas. Tal como venimos explicando en este video, la palabra desadaptativa sugiere que las creencias en cuestión no desempeñan una función adaptativa, mientras que las creencias adaptativas ayudan a la persona a adaptarse a los retos que plantea la vida en general. La vida es preciosa y puede ser breve, y los acontecimientos inesperados, no deseados e incluso traumáticos forman parte de la misma. Las relaciones pueden llegar a su fin y uno puede perder su empleo o desarrollar una enfermedad crónica grave. Afortunadamente,
Ninguna de estas desgracias sucede muy a menudo, pero es muy poco probable que nadie viva una vida completamente ajena a la tragedia. Para empeorar un poquito las cosas, independientemente de lo felices que seamos en un momento dado, todo ha de llegar a su fin. Antes o después, nosotros, nuestros seres queridos y el resto de la especie humana vamos a dejar de existir. Sí, ciertamente tenemos muchos motivos para estar deprimidos, pero sin embargo, la mayoría de las personas se encuentran y se enfrentan con acontecimientos adversos, no se deprimen a pesar de esas dificultades y de la naturaleza propia de la vida. Una diferencia crucial entre las personas que se mantienen emocionalmente sanas, felices y resistentes y las que se deprimen y experimentan malestar emocional es la postura que adoptan ante esos acontecimientos, el futuro y la vida en general. Las personas que se mantienen emocionalmente sanas ante la adversidad suelen presentar un sesgo positivo hacia los acontecimientos y son optimistas en relación a su futuro. También es más probable que se atribuyan la responsabilidad de los acontecimientos positivos y se relacionen a otras causas, los negativos. Este sesgo de atribución por interés propio suele faltar o ser deficitario en personas que sufren malestar emocional. Las personas con depresión suelen relacionar los acontecimientos negativos a causas internas, por ejemplo, algo relativo a sí mismas, estables, o sea, duraderas y globales. Hablamos de algo más general. Adoptar este estilo de atribución conduce a la conclusión de que es muy probable que en el futuro se repitan acontecimientos negativos en una amplia variedad de ámbitos, lo que lleva a una desesperanza generalizada. Además, el sesgo de atribución por interés propio, las personas muestran un rasgo que resalta los aspectos positivos de una situación y resta importancia a los atributos negativos, al tiempo que experimentan una ilusión de control sobre el futuro. Podría argumentarse que, por ejemplo, la depresión es en parte el resultado de la ruptura de los sesgos positivos, que quizás resulta una evaluación más realista, pero ciertamente más desadaptativa acerca de la naturaleza incontrolable e impredecible de los acontecimientos. Este concepto se ha llamado realismo depresivo y es congruente con la idea de que, al contrario de las personas con depresión, las personas sanas muestran un grado considerable de resistencia emocional cuando se enfrentan a adversidades. Las personas suelen usar su estado actual para predecir cómo se sentirá en el futuro si sucediera algo concreto. Y como tendemos a estar limitados por momentos presentes, tendremos también y tenderemos a errar en nuestras predicciones afectivas. En otras palabras, tendemos a sobreestimar lo felices que seríamos si ganásemos la lotería, pero también subestimamos lo triste que estaríamos si falleciera nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre. En las personas con depresión, la predicción afectiva parece estar sesgada de tal modo que no pueden imaginarse disfrutando los acontecimientos futuros. Las cogniciones desadaptativas suelen expresarse en forma de pensamientos específicos de la situación, y aunque cada trastorno presenta cogniciones desadaptativas específicas, las cogniciones de los distintos trastornos emocionales tienen varias características en común. Muchas cogniciones desadaptativas de los trastornos emocionales se asocian a la percepción de amenaza o incluso de pérdida. En el caso de los trastornos de ansiedad, esta sensación de peligro puede aludir tanto a una amenaza física, como por ejemplo sufrir un infarto del miocardio, como psicológica, una ansiedad centrada en la vergüenza. En el caso de la depresión, las cogniciones desadaptativas suelen centrarse en la pérdida de la valía personal. Además, estas cogniciones tienden a centrarse en la sensación de falta de control sobre la situación o sobre los síntomas de ansiedad. Otra de las características de las cogniciones ansiosas es que tienden a ser automáticas o habituales, por lo que activar esos pensamientos apenas exige esfuerzo. Ocurren instantáneamente y a veces en respuesta a estímulos sutiles. Cogniciones desadaptativas frecuentes. Hay muchos tipos de cogniciones desadaptativas, también conocidas como distorsiones cognitivas. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas categorías de este tipo de cogniciones que aparecen con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos el pensamiento polarizado, conocido también como el todo o nada. Las personas que adoptan este estilo cognitivo dividen la realidad en dos categorías discretas que son buenas o todo o nada, malas.
Un ejemplo podría ser una persona que cree que el menor tropiezo en una presentación profesional significa que la reunión ha sido un desastre absoluto. Otro que podemos encontrar es la personalización. A todos nos suceden acontecimientos no deseados. Sin embargo, hay personas que se toman como algo personal y se creen, obviamente, responsables únicas de todos los acontecimientos, aunque evidentemente no lo sean. Por ejemplo, un orador que ve bostezar a alguien del público va a concluir que es un orador aburrido. Otra distorsión cognitiva puede ser centrarse en lo negativo. A ver, cualquier situación tiene elementos positivos y negativos. Las personas con una distorsión que las lleva a centrarse en los aspectos negativos de la situación focalizan la atención exclusivamente en esos aspectos. Por ejemplo, el orador que vio bostezar a alguien va a buscar otras señales que confirmen esa percepción de que el público está aburrido. Otra distorsión que podemos encontrar es la descalificación de lo positivo. Además de centrarse en los aspectos negativos de la situación, las personas con esta distorsión pasan por alto o descalifican cualquier aspecto positivo. Por lo tanto, el orador que cree que estar aburriendo ese público no se va a fijar en las personas que están escuchando atentamente. Otra distorsión puede ser saltar a conclusiones precipitadamente. Concluir, por ejemplo, soy aburrido, solo al ver bostezar a alguien en el público supone dar un salto no justificado. Sin embargo, el orador puede estar convencido de que ese hecho es cierto. Veamos otro sesgo en la sobregeneralización. Por ejemplo, la etiqueta soy aburrido o soy un orador aburrido sugiere que todas las conferencias futuras van a ser aburridas. Por lo tanto, un acontecimiento negativo se va a convertir en esta situación en una sucesión infinita de acontecimientos negativos. Tenemos el sesgo también del pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico ocurre cuando se llevan las cosas a consecuencias exageradas. Así, el orador que se ha visto bostezar a un miembro de la audiencia no solo concluye que es una persona aburrida, sino que esto significa que su carrera profesional está acabada, que lo despedirán y que no podrá encontrar un trabajo. Otro sesgo cognitivo encontramos en la sobreestimación de las probabilidades. La persona que cree que es muy probable que algo le suceda en realidad es poco probable. Por ejemplo, los aviones pueden estrellarse y se van a estrellar. En general pasan accidentes de aviones. Sin embargo, la probabilidad de fallecer en un accidente aéreo es muy baja, dada la gran cantidad de aviones que despegan y aterrizan con seguridad a diario. Por último, hablemos de otro que es conocido también como el razonamiento emocional. El razonamiento emocional sucede cuando la persona interpreta la respuesta emocional ante un pensamiento como una prueba que demuestra la validez de dicho pensamiento. Sería el caso, por ejemplo, de que preocuparse por perder el trabajo causa malestar. Al mismo tiempo, una persona que activa el razonamiento emocional concluye que el malestar que experimenta durante la preocupación es una señal que tiene motivos para preocuparse. Tengo un buen motivo para preocuparme acerca de X, porque me siento mal cuando pienso en X, por ejemplo. Ahora, no se trata esto de una lista exhaustiva y de categorías que se solapan de forma significativa. Sin embargo, etiquetar y clasificar los pensamientos que pueden ser perturbadores suele ser un paso importante que nos permite distanciarnos de ellos y obtener una perspectiva más racional de una situación en lugar de una perspectiva sesgada que conduce a respuestas emocionales que son desadaptativas. Pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de las técnicas de reevaluación. Técnicas de reevaluación. En la TCC, un pensamiento concreto no se trata como algo real o exacto, sino como una de las muchas hipótesis posibles. Al fin y al cabo, normalmente podemos interpretar una misma situación de maneras distintas. La reevaluación puede transformar la interpretación desadaptativa de una situación o acontecimiento en una interpretación adaptativa de esa misma situación o acontecimiento. Con frecuencia, las interpretaciones desadaptativas son percepciones erróneas, pero no siempre es así. Un pensamiento erróneo puede ser adaptativo y un pensamiento acertado puede ser desadaptativo. Tal y como venimos explicando, tenemos motivos suficientes para deprimirnos dadas las múltiples adversidades que pueden suceder y que suceden, y dada la cruel certeza de que todos nos vamos a morir o antes o después. La diferencia clave entre las personas que se deprimen y las que no se halla en la prominencia de creencias desadaptativas, no de las erróneas. De hecho, hay investigaciones
que sugieren que las personas deprimidas tienen una visión del mundo más realista, lo que se conoce como realismo depresivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las creencias desadaptativas son también creencias erróneas. El primer paso de la reevaluación cognitiva consiste en que la persona acepte la posibilidad de que la conclusión inicial es incorrecta. Esto a su vez exige cierta flexibilidad cognitiva y capacidad de cambiar de postura. También exige estar dispuesto a aceptar que esa interpretación inicial no se corresponde con la verdad y que incluso es posible que haya más de una realidad. Todas estas deliberaciones son relativamente complejas. Incluyen autoconocimiento, además de conciencia metacognitiva, o sea, la conciencia de los pensamientos y creencias acerca de los pensamientos. El paciente puede alcanzar este nivel de conciencia si se le ayuda a adoptar una función de observador neutral en lugar de ser constantemente un actor y reactor ante los desencadenantes situacionales. En el siguiente paso, el paciente reúne las pruebas a favor y en contra de una interpretación concreta de la situación o de los estímulos. Esto somete al pensamiento a un juicio, al igual que en un experimento científico, que las pruebas corroboran o refutan esas hipótesis. Identificar, cuestionar y modificar los pensamientos desadaptativos no es tarea fácil. En terapia, el terapeuta suele plantear preguntas orientadas a que el paciente explore interpretaciones alternativas. Este proceso suele exigir un autoexamen cuidadoso por parte del paciente y que el terapeuta plantee preguntas que son guiadas, o sea, un descubrimiento guiado, en lo que la TCC de Beck llama diálogo socrático. Al igual que cualquier otro hábito negativo, la manera en que solemos interpretar las cosas tiende a ser muy resistente al cambio. El primer paso hacia un cambio es darse cuenta de que un mismo acontecimiento puede interpretarse de muchas maneras. Para poder interpretar un acontecimiento, necesitamos formular hipótesis que acabarán determinando nuestra respuesta emocional ante ese acontecimiento. Así que ahora vamos a dar un ejemplo de un diálogo socrático en una sesión de terapia con un paciente que sufre un trastorno de pánico por agorafobia. Vamos allá. Terapeuta: ¿por qué no te gustan los centros comerciales concurridos? Katlen: porque me hacen sentir muy incómoda. Cuando entro en un centro comercial me da la impresión de que voy a sufrir un ataque de ansiedad. Terapeuta: ¿qué pasa cuando tenés un ataque de ansiedad? Katlen: me asusto mucho. Terapeuta: ¿por qué te asustás? Katlen: no lo sé. A veces creo que me pasa algo malo, que estoy teniendo un infarto o algo así. Terapeuta: ¿el corazón te late muy deprisa? Katlen: sí, se me acelera muchísimo. Terapeuta: ¿por qué crees que eso significa que tu corazón le pasa algo? Katlen: bueno, porque es una de las señales de ataque al corazón. Terapeuta: ¿cuántos ataques al corazón has tenido? Katlen: ninguno. El médico no me ha dicho que está todo bien. Terapeuta: entonces, ¿cómo sabes que es un síntoma de ataque al corazón? Katlen: bueno, no lo sé, pero me da miedo que lo sea. Terapeuta: entonces, crees que los síntomas que tienen que ver con el ataque al corazón, pero no estás segura. En una escala de 0, con el 0 siendo nada probable, a 100 como algo muy probable, ¿cuán probable crees que estos síntomas realmente tengan que ver un ataque al corazón? Katlen: quizás un 40%. Terapeuta: eso significa que hay un 40% de probabilidades de que estés teniendo un ataque al corazón cuando notas las palpitaciones, el dolor en el pecho y las dificultades para respirar en el centro comercial. Katlen: sí. Terapeuta: entonces, de cada 10 veces que visitas el centro comercial, en 4 has tenido un ataque al corazón. Katlen: no, eso sería demasiado. Cierro el ejemplo. En este ejemplo, el terapeuta empieza a cuestionar el pensamiento desadaptativo de Katlen de que los ataques de ansiedad y especialmente las palpitaciones que experimenta en el centro comercial son síntomas de un infarto de miocardio. Ciertamente no es imposible sufrir un ataque al corazón en un lugar muy concurrido, lo que incluye los centros comerciales. Sin embargo, Kellen es una mujer joven, sana, sin historia de enfermedades cardiovasculares. De ahí que la probabilidad de que sufra un infarto de miocardio en el centro comercial es muy baja. Por lo tanto, este pensamiento, que hay un 40% de probabilidades de que la sintomatología ansiosa indique en realidad un infarto de miocardio, es un ejemplo de sobreestimación de posibilidades
y probabilidades. Para poner a prueba este pensamiento, Calden tendrá que llevar a cabo una serie de experimentos que cuestionen la validez de sus creencias. Por ejemplo, podría acudir a un centro comercial lleno de gente, quizás incluso después de haber hecho ejercicios físicos intensos para inducir las palpitaciones cardíacas y poner a prueba su predicción de que sufrirá un ataque al corazón. Estos experimentos de campo son cruciales para estudiar la validez de las creencias específicas. Son desadaptativas porque son interpretaciones erróneas y catastróficas de la multitud de sensaciones físicas que se experimentan durante un ataque de pánico. Por ejemplo, estoy sufriendo un infarto, me va a volver loca o voy a perder el control, y por lo tanto aumentan su ansiedad y su incapacidad de ir al centro comercial. Si Calden pudiera atribuir los síntomas de pánico a una causa más inocua, se reducirían las probabilidades de alcanzar niveles clínicos de ansiedad. Ahora vamos a hablar un poquito de los esquemas desadaptativos. En general, los esquemas, como venimos hablando un poco, son creencias globales que dan lugar a pensamientos automáticos específicos en una situación concreta. Estos esquemas aparecen muy pronto, con frecuencia ya durante la infancia y la adolescencia. En ocasiones adoptan la forma de esquemas desadaptativos, que son creencias amplias y generalizadas que abarcan emociones, cogniciones, sensaciones corporales y recuerdos de uno mismo y de su relación con los demás que están distorsionados. Los esquemas desadaptativos sustentan los problemas caracteriales de larga duración y se los considera factores de vulnerabilidad general para una amplia variedad de trastornos psiquiátricos. Los esquemas desadaptativos ocurren cuando el temperamento interactúa con las experiencias relacionales adversas tempranas, lo que lleva a la persona a sentir que sus necesidades psicológicas básicas, como son el apego seguro, la autonomía, la libertad para expresar necesidades y emociones válidas, los límites realistas, no están satisfechas. Cuando los esquemas se activan más adelante, la persona responde con el estilo de afrontamiento desadaptativo, por ejemplo, sobrecompensación, evitación, rendición, que haya aprendido como manera de afrontar esas experiencias adversas y que de hecho perpetúan el esquema. Según Young, Kloslow y Weihart, podemos desarrollar 15 esquemas desadaptativos que van a ser los que vamos a leer ahora. El abandono, inestabilidad. La inestabilidad o falta de fiabilidad de las personas significativas para proporcionar apoyo y conexión emocional. Desconfianza, maltrato. La expectativa de que los demás nos van a maltratar, humillar, manipular o herir, o que se van a aprovechar deliberadamente de nosotros. Privación emocional. La expectativa de que los demás no van a satisfacer nuestras necesidades de empatía, protección y cuidados. Defecto o vergüenza. La creencia de que uno es defectuoso y no merece el amor de los demás. Aislamiento social. Sentirse aislado del mundo, distinto a los demás y ajeno a cualquier tipo de grupo de iguales o de comunidad. Dependencia. La creencia de que uno es incapaz de gestionar las responsabilidades cotidianas en forma eficiente por sí solo. Vulnerabilidad al daño. Miedo exagerado de que cualquier momento o en cualquier momento suceda una catástrofe inminente e inevitable como una crisis natural, económica, médica o afectiva. Sobreimplicación emocional. Implicación emocional excesiva de intimidad con las personas significativas a expensas de la propia individualidad. Fracaso. La creencia que en comparación con los iguales no se llega a niveles suficientes en las áreas de logro. Privilegio. La creencia de que uno debería poder hacer lo que quiere independientemente de que los demás consideren razonable o realista. Autocontrol insuficiente. La dificultad de ejercer autocontrol y la tolerancia a la frustración suficientes a la hora de lograr objetivos de controlar la expresión de sus impulsos y las emociones. Subyugación. La creencia de que uno debe someterse a los demás para evitar consecuencias negativas. Sacrificio personal. Centrarse en satisfacer las necesidades de los demás a expensas de las propias. Inhibición emocional. La creencia de que uno debe inhibir las emociones y las conductas espontáneas para evitar la desaprobación de los demás y la vergüenza. Expectativas no realistas. La creencia de que hay que esforzarse en satisfacer estándares de conducta y de desempeño muy elevados. Como parte de la TCC y sobre todo de las sesiones que son más avanzadas y los terapeutas suelen explorar y abordar estos esquemas desadaptativos, la evaluación de los esquemas de Calden sugiere su miedo a los ataques de pánico en los centros comerciales y en otras situaciones se asocia a los esquemas de abandono, inestabilidad y de vulnerabilidad al daño. Young, Kloslow y Weishart
ofrecen una descripción detallada de las técnicas que permiten identificar y tratar los esquemas desadaptativos. Aunque estas técnicas forman parte de la TCC, se solapan con las relaciones del objeto y con la terapia de Gestalt. Relaciones de objetos es la escuela de Melanie Klein y la terapia Gestalt. Una muestra sería alguna de las técnicas para abordar estos esquemas que piden al cliente que cree imágenes mentales de personas significativas, por ejemplo, padres. Dialogue con las personas en esas imágenes y se relacione con las emociones de esas imágenes de la infancia con las circunstancias de su vida actual. La relación terapéutica crea un contexto en el que el paciente se siente seguro, activando los esquemas y poniendo a prueba esa validez utilizando evidencias procedentes de todo el curso vital del paciente. Los esquemas también pueden modificarse si el terapeuta ayuda al paciente a satisfacer las necesidades que quedaron justamente insatisfechas. La reevaluación y las emociones. Un nutrido número de investigaciones apunta a la eficacia de la TCC para tratar un amplio abanico de trastornos mentales. Una revisión reciente de metaanálisis que estudiaba la eficiencia de la TCC identificó no menos de 269 estudios metaanalíticos. Los metaanálisis evaluaron la TCC para el trastorno por abuso de sustancias, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como pueden ser la depresión, la distimia, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos, los trastornos de la alimentación, el insomnio, los trastornos de personalidad, la ira y la agresividad, las conductas delictivas, el estrés generalizado, el malestar emocional consecuencia de problemas médicos, el dolor, la fatiga crónicos, el malestar emocional relacionado con complicaciones del embarazo y trastornos hormonales femeninos. Otras revisiones metaanalíticas también estudiaron la eficacia de la TCC en los niños y los ancianos. La TCC cuenta con un amplio apoyo en el tratamiento de trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos, la bulimia, los problemas de control de ira y el estrés generalizado. Estos estudios también sustentan la eficacia de estrategias de reevaluación a la hora de tratar problemas emocionales y conductuales, porque la reevaluación es un elemento nuclear de la TCC. Sin embargo, los protocolos modernos de la TCC no se basan exclusivamente en la reevaluación, sino que incluyen muchas otras estrategias. Se puede decir prácticamente lo mismo de cualquier intervención psicosocial. Esto complica la comparación directa para las intervenciones y todavía más la identificación del mecanismo de cambio. Holon y Ponia reconocieron este problema y realizaron los ensayos controlados y aleatorizados sobre la psicoterapia como tratamiento para los trastornos del estado del ánimo. Los autores identificaron 125 estudios que incluían, entre otros tratamientos, la terapia centrada en la emoción, o sea, el tratamiento de orientación psicodinámica que mencionamos en el video número 1 de este libro, y desarrollados por Greenberg. Terapias basadas en la atención plena, terapias de psicodinámicas breves y la TCC. Para la depresión mayor, los resultados de la TCC fueron que era eficaz y específica en la prevención de recaídas una vez finalizado el tratamiento. La terapia basada en la atención plena también pareció ser eficaz. Sin embargo, la eficacia de la terapia centrada en la emoción y de las terapias psicodinámicas breves no eran tan claros. A pesar de los nombres específicos que reciben algunos de estos tratamientos, muchas de estas intervenciones aún no han aclarado con exactitud el objetivo de las estrategias del tratamiento y si de hecho logran el objetivo deseado. Para obtener y para poder estudiar el efecto de las estrategias específicas como son la reevaluación sobre la respuesta emocional, hay que examinar los efectos de dichas estrategias en estudios de laboratorio controlados. Un ejemplo de ello es el modelo cognitivo del trastorno de la ansiedad social. Una de las predicciones concretas del modelo es que cuando las personas con ansiedad social se enfrentan a una amenaza social, orientan la atención hacia el interior y hacia cogniciones negativas centradas en ellas mismas, lo que intensifica la ansiedad social y las conductas de evitación y contribuye al mantenimiento del problema. Este modelo es congruente con los estudios relacionales y de mediación que han demostrado que el tratamiento exitoso está mediado por los cambios en la evaluación de las situaciones sociales y que también está relacionado con la reducción de la atención centrada en uno mismo y con la mejora de la autopercepción. Múltiples estudios de laboratorio confirman asimismo el valor de las técnicas de reevaluación para alterar los estados emocionales. Por ejemplo, en un estudio evaluamos la respuesta ansiosa en participantes que anticipaban tener que hablar en público.
Para examinar la función mediadora de las cogniciones, inducimos cogniciones negativas centradas en uno mismo en comparación con una relajación que animaba a los participantes a alejar la atención de las cogniciones negativas. Tal y como predice el modelo cognitivo, las cogniciones negativas centradas en uno mismo mediaron completamente los efectos del rasgo de la ansiedad social en la ansiedad autoinformada y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la anticipación negativa. Este y otros muchos estudios apoyan la idea básica de que la reevaluación ejerce influencia sobre la respuesta emocional. Ahora, para terminar este video, vamos a hacer una síntesis de estos aspectos que tocamos y que creemos más relevantes. Así que vamos a hacer el punteo. Las emociones no son consecuencias directas de un acontecimiento o de una situación, sino de la percepción e interpretación, o sea, la evaluación cognitiva desadaptativa de dicho acontecimiento o situación. Las creencias globales generales o esquemas cognitivos acerca de uno mismo, del mundo y del futuro están en la base de distorsiones cognitivas acerca de acontecimientos y situaciones que dan lugar a cogniciones automáticas desadaptativas. El razonamiento emocional es un proceso que utiliza la experiencia emocional propia. Por ejemplo, tengo ansiedad para demostrar la validez de ese pensamiento. La situación ha tenido que ser peligrosa porque me ha provocado ansiedad, lo cual asienta ese bucle de retroalimentación positivo en el que la experiencia emocional sustenta esa creencia. Los sesgos cognitivos no son necesariamente perjudiciales. Las cogniciones son perjudiciales cuando son desadaptativas porque no nos ayudan a adaptarnos a los retos de la vida. Y por último, los esquemas desadaptativos son relativamente resistentes al cambio porque se desarrollan pronto a la vida y se convierten en problemas caracteriales.